Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Y ahora, después de su aventura en el Tíbet, ya nos acompaña Omar. ¿Ya te nombraron rey del Tíbet o todavía no? No, todavía no. Qué caray, bueno, pero otro viaje que hagas. Es un placer estar con ustedes nuevamente después de estas 2 semanas de ausencia. Te extrañó a tu gente. Pues no fueron precisamente vacaciones, pero sí, como tal, ¿no? sí, digamos que un tanto, pues. Especialmente con el calor que sufrimos hoy. Ay, ya ves. En día, pues no se ocupa ir así a ningún lugar extremo, nada más con salir a la calzada, con eso ya es suficiente para hacer toda una aventura. Así es, sí, pues, entonces ahí está el brete, pues. Bueno, y desde hace 2 semanas que no me quedó muy claro, pero prometiendo, o no estoy seguro, el tema de la culpa. Ah, sí, se anunció la vez pasada, pero la otra vez, como yo me enteré ya, tú me avisaste un lunes, pero yo me enteré hasta el martes, hasta ese mero día, y ya había mandado a todas las invitaciones, y no, dije, no, pues ya no puedes, pues ya se quedó con el tema ahí pendiente, vino Julia, ya platicamos de otras cosas, de Gardel y toda la cosa, así que, psicoanalíticamente hablando. Pero quedó pendiente el de la culpa. No, pues qué bueno, así no me siento tan culpable, entonces. Sí, el sentimiento de la culpa. Exactamente. Ahora nos vamos. Que en otras ocasiones, pues así como que al modus tradicional estamos manejando, primero como que la definición del diccionario, que con la definición del diccionario muchas veces empiezan a ver los recovecos en los temas, o los huecos, o lo que hace falta. Y precisamente ahí en el terreno de la falta es donde entra el psicoanálisis. Entonces, sí, por la definición, viene culpa, que mencionan, es 1, imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Ahí viene como ejemplo, tú tienes la culpa de lo sucedido. Entonces, aquí está, a manera de imputación, o sea, exactamente, alguien lo imputa. Sí, pues cómo no se va a sentir culpable. Pues fíjese, Doc. Exacto. Ok, y luego 2, hecho de ser causante de algo. Muy bien, ahí ya tenemos la imputación, y aquí tenemos que tiene que ver con el ser causante de algo, como la cosecha se arruinó por culpa de la lluvia fue la causante. Okay. Y ya lo empiezan a meter cuestiones de derecho, y hasta mencionan de psicología, pero finalmente con las primeras 2 sale todo. Pero bueno, en derecho dice, omisión de la diligencia exigible a alguien, nuevamente, que implica que el hecho injusto o dañoso resultante motive su responsabilidad civil o penal. Psicología pone por ahí, acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Pero fíjate, aquí también, en donde dice derecho, también omisión sería algo no hacer, que también eso genera culpa. Claro. Pongámosle que también. Hacer o no hacer. Exactamente. Y por el lado de la psicología, que es así como que la más revoltosa, dice sentimiento de responsabilidad. Entonces yo me quedo, caray, ¿qué es eso? Entonces no es culpa, es responsabilidad, que son 2 cosas diferentes. Exactamente. Pero aquí lo maneja, bueno, es psicología, pues, no es psicoanálisis. Sí, pues, pero en fin, dice sentimiento de responsabilidad. Bueno, que finalmente como sentimiento, hay algo en los sentimientos donde precisamente no hay palabras, incluso no sé qué opine usted del vínculo que tiene la culpa con la angustia. Bueno, sí, pero fíjate, aquí en esta última definición hay un daño causado, imaginario o real, ¿no? Que sería como la gran diferencia. Bueno, primero sería, ¿tú le hiciste daño o tú crees que le hiciste daño a alguien, que le causaste algún mal y eso te va a generar culpa? Pero también la culpa viene, o después sería, o junto con pegado con la angustia, que la angustia sería, ¿y ahora qué te va a pasar o qué me va a pasar por haber hecho eso malo, ¿no? Y ahí viene toda la imaginación de todos nosotros. Sí, claro, que incluso con la cuestión de la culpa, muchas veces hasta parece que la culpa está vinculada a todo ese
discurso que la persona se avienta o que está en su cabeza, por decirlo de alguna manera, pero parece que detrás de todo ese discurso hay angustia finalmente. Claro. Digo, incluso en la teoría, la angustia, bueno, dependiendo del enfoque, pero pues, mencionan que la angustia está ahí, precisamente tiene que haber un objeto que tape eso para que no haya angustia, como si hubiese una angustia primordial. Sí, pero también, bueno, entonces, ¿qué con la culpa, digamos, lo sano, en ese caso sería, como dice Klein, en la posesión depresiva sería la reparación? Tienes culpa, entonces vas a reparar el daño, de la o sea, que sería, digamos, lo más neurótico normalito. De la parte psicótica es sentir culpa, pero sentir como esa angustia, el miedo que te va a pasar algo más malo, o va a haber una venganza, o va a haber algo así, que sería como, bueno, algo más paranoide, pero ya estaríamos hablando de la parte como psicótica de la personalidad, o la estructura psicótica, pues. Entonces, dependiendo también cómo se reaccione, es en donde uno está como parado, ¿no? En ese aspecto. Y cómo se va a manejar, pues sí, también. Claro. E incluso ahorita hablando de la reparación, por ejemplo, bueno, suena muy muy fácil. Incluso hace un tiempo habíamos hablado por ahí del tema del perdón, que a lo mejor ahorita sale a colación algo. Bueno, fue en enero, ¿no? Pues fíjese. Entonces, en esto que tiene que ver con la reparación, el problema es que no es tan simple, porque la desgracia o fortuna del ser humano fue haberse topado con otros seres humanos que desean. Entonces, desde ahí está el problema de qué sería la reparación, o cómo llevar a cabo la reparación. Entonces, bueno, ahorita hablando de algunos casos con la culpa inmersa, fue ahí en una página religiosa. Alguien ponía una carta pidiendo ayuda y decía, ahí va: necesito desesperadamente su ayuda con un problema. Yo fui salvada hace 4 años y he tratado de vivir una vida cristiana. He cometido muchos errores, pero cada vez le he pedido a Dios que me perdone. Y entonces estoy contenta otra vez porque sé que Él perdona. Pero últimamente me siento constantemente culpable acerca de las cosas que he hecho. También me he sentido culpable acerca de cosas que no estoy segura que he hecho. Le he pedido a Dios que me perdone, pero si he hecho algo malo, pero todavía me siento culpable. Yo quiero sentir de nuevo el gozo que sentí cuando me convertí en una cristiana. ¿Por qué me siento culpable? Ahí está el... Porque se hizo cristiana. A lo mejor. Bueno. Incluso en este pedazo que dice que también se siente culpable acerca de cosas que no estoy segura de que he hecho. Hay alusión, o al menos yo recuerdo algunos casos de los que mencionaba Freud. Hay algunos casos típicos de personas que esta culpa jugaba como que un papel primordial en todo el complejo sintomático, en donde las personas se sentían culpables por ejemplo, si había un asesinato en el periódico, pues ellos se sentían culpables porque no sabían si ellos habían sido los asesinos, o pasaba tal cosa, robaban algo y ellos se sentían culpables. Entonces, como que era siempre esta culpa que estaba ahí. El chiste era pues buscar cualquier medio para sentirla, para expresarla, sí. Que incluso aquí, bueno, menciona, hay un Dios que perdona, pero que a pesar del perdón que se supone que dio Dios, se vuelve a sentir culpa. Y el punto es, bueno, este perdón que da Dios, pues no creo que este haya sido el caso. Supongo que sí hay algunos, pero me imagino que no bajó y Él dijo, te perdono. Pues creo que no. Sí. Creo que no bajó, no nos dimos cuenta. Me parece que no. No, pues, pero fíjate, aunque dice ahí que, bueno,
jugando o usando sus palabras, bueno, que Dios la perdonó, pero pareciera que no fuera suficiente eso para sentirse bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que realmente le genera culpa? ¿No? Uh-huh. Si ya tiene, digamos, el perdón máximo, entonces pues ya no debería de sentir nada, pero resulta que sí. Entonces hay que investigar qué es, bueno, en el supuesto, qué es eso que la hace sentir culpable y la hace no perdonarse ella, ¿no? O no sentir ese descanso de su alma, por decirlo así. Que claro, bueno, por ejemplo aquí está la experiencia con Dios para que se dé ese perdón o se genere ese cambio o pase algo que también en el análisis se da, pero en el artículo de Freud de análisis terminable interminable, uh-huh. a su vez que es como el artículo depresivo, ya menciona que parece que hay en el paciente algo que de cualquier manera pues lo lleva a no quererse curar. Sí. Finalmente ahí es el choque. Pero fíjate, esa parte, bueno, sí es cierto de que ya a nivel consciente, digamos que sí tuvo el perdón y ella se sintió bien, pero hay algo inconsciente que no la deja sentirse bien del todo. Entonces, eso es lo que se tiene que investigar. ¿Qué parte es la parte que no entiende la persona en general? Pues no nomás esta persona. Es eso que ella o él no puede alcanzar a ver o a sentir o a percibir, que está cargando con algo que no lo conoce del todo, pues. Esa culpa, pongámosle así, como infantil, ¿no? Bueno, que finalmente... O esa culpa también, perdón que te interrumpa, adelante. Esa culpa incestuosa también a fin de cuentas. Que, bueno, ahorita que lo menciono también podemos pensar dentro de lo que son las estructuras, más que las estructuras, por ejemplo, algunos nódulos, digamos, sí, sintomáticos, bueno, por ejemplo en la neurosis obsesiva, uh-huh. Esto que se habla y es muy típico de los rituales obsesivos, lavarse las manos o esa cuestión del aseo uh-huh, constante, sí, de los síntomas. Ahí también nos hablan de que hay una culpa inconsciente, finalmente, que de cualquier manera se intenta como que expiar de esa manera. En esa cuestión del lavado, pues, lo de la limpieza, uh-huh. Por ejemplo, o sea, hay alguna mácula en la persona o alguna cosa que fue impura, pero digamos que queda por ahí sepultada uh-huh. y tiene que expiarse a la manera de un ritual que de cualquier manera fracasa, porque hay que recordar que un síntoma, y lo menciona Freud, me parece que explícitamente, es como si fuera una resolución, un compromiso, un va a pasar algo con todo eso, pero destinado al fracaso, o sea, por eso finalmente es un síntoma, como que es un compromiso, pero de cualquier manera hay un fracaso, hay algo que siga molestando sí, a la persona. Porque digamos que es repetitivo, pues a fin de cuentas uh-huh. se cura con esos síntomas obsesivos ese pensamiento que se tiene o ese sentimiento de culpa en ese momento, pero luego va a aparecer y otra vez se va a sentir y va a aparecer y va a aparecer y va a aparecer y no se cura nomás haciéndolo, sino que se desplaza, por decirlo así, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, ¿qué pasa en esta fantasía inconsciente de culpa, por ejemplo en la neurosis obsesiva? Bueno, que finalmente digamos que en la cura así ideal o analítica, pues finalmente este ritual se cambia a otra cosa que quizá también resulte pues ritual. Al final de cuentas hay un cambio, a lo mejor la persona empieza a hacer otra cosa y deja de hacer eso, que finalmente pues, ese ritual de expiación, digámoslo así, a lo mejor en su momento pues funcionó, uh-huh. pero pues bueno, la persona crece y se mantiene ahí, es como que algo que ya no es funcional, a lo mejor el ritual se cambia, pasa alguna otra cosa parecida sí, a un ritual, sí. Pero hay un cambio, incluso con
con la gente cuando hablan de la sublimación y hablan de todas estas cuestiones que están por el lado del arte, es lo mismo, digamos, la persona empieza a escribir, digámoslo así, como que muy de película, pero bueno, la persona empieza a escribir y de cualquier manera todo eso está ahí. Todo lo que generaba culpa pues no desaparece, no se borra de la memoria, pero se genera un espacio, un algo en donde pues todo eso se puede mover, casi a la manera de un ritual, pero es un ritual creativo, es un ritual pues, claro, que genera cosas. Ahora bien, por ejemplo en la melancolía, no sé si pueda explicar un poco lo que es la melancolía. ¿Por qué no tú? Si ya sabes, ya tienes tu diploma de especialidad. No, qué cruel, ok. Qué cruel. Por ejemplo, en la melancolía, que así digámoslo como rápido, pues es ese estado en donde la persona, hay una diferencia con la depresión, porque a lo mejor en la depresión la persona está consciente de qué le genera esa depresión, y en la melancolía, que pudiéramos resumirlo como un estado de apatía, en general, muchas veces la persona ni siquiera es consciente de qué pasó. Incluso se suscita mucho este discurso de no, pues es que todo es así, o siempre ha sido así en mi vida. Porque en la melancolía, digamos, el paciente perdió algo, pero no sabe qué, ¿no? A diferencia, digamos, como del duelo, que sí se tiene identificado que se perdió, ¿no? Se perdió, bueno, un ser querido, un trabajo, qué sé yo, ¿no? Y se pasa por el duelo. Pero en la melancolía hubiera algo que ni siquiera el paciente sabe qué fue lo que perdió. Y es eso que siente que perdió, pero no sabe qué, pero se perdió junto con una parte suya, ¿no? Por supuesto que, bueno, a lo mejor parece que nos estamos saliendo un poco del tema de la culpa, pero no, porque, por ejemplo, hablando de la neurosis obsesiva, en el análisis finalmente, pues esta culpa, si todo ese ritual, si todo ese síntoma fue como un síntoma para expiar algo que tenía que ver con X cosa que generaba culpa, por eso se llega a un tope en el análisis en el que la persona no se quiere curar. O sea, no, ¿por qué va a dejar eso que la ha estado haciendo que expíe? Ahora, sí, eso sí es cierto. El sentimiento de cura también tiene algo de placer inconsciente. Digo, al fin de cuentas no se quita porque hay un placer inconsciente que la sostiene. Pues a nivel consciente sería así como el sentimiento de culpa o de algo como desagradable, pero a nivel inconsciente puede ser la parte de placentera que ahí se tiene y que por eso no se puede quitar a la culpa, ¿no? A fin de cuentas, digamos, en esas acciones obsesivas de los pacientes, de lavarse las manos y toda la cosa, de querer expiarlo, pero también está el sentimiento de satisfacción de que pase o de imaginarlo y que se va a morir tal persona, y eso también genera placer. Sí, y que incluso Lacan, me parece no textual, menciona que lo único que genera culpa, psicoanalíticamente hablando, es el haber cedido al deseo. Eso es lo que genera culpa, que ahorita que mencionaba lo de desear la muerte, pues también es algo que se ve y es muy frecuente, que genera culpa en los pacientes, en alguna vez haber deseado como que la muerte del papá o la mamá, de la pareja, de los hijos, exactamente, de medio mundo, de todo el mundo también. Claro. Aunque fíjese que desear la muerte de medio mundo como que no es lo mismo. No es lo mismo. Como que tiene que tener nombre, si no, qué chiste. Exactamente. Pero ¿qué te iba? ¿No te quieres cambiar porque no te está dando el sol ahí, gacho? Más que nada porque el micrófono está muy bajito. Acá. A ver, nos manda saludos Mac. Dice, la culpa tan escasa en estos días. La culpa y la responsabilidad, las dos cosas no hay. Porque nadie es culpable de nada. Pasa algo y nadie fue. Así, no, pues nadie fue. ¿Y quién asume la responsabilidad? Pues tampoco nadie. Pues nadie va a hacer nada, así que pues está grueso.
El Parres dice, la religión es la verdadera forma de curar culpas. Bueno, tanto culpas, pues no creo así, hay más pecados que culpa. ¿Y cómo identificar las verdaderas culpas? Pues todas son verdaderas. Pero el que te cause mal, el que te cause malestar, mejor dicho, es ahí donde es algo ya que se tiene. Y si no se cura, digamos, como aceptando que se cometió un error, o reparando el daño y todavía se tiene la culpa, entonces pues ya hay algo más allá, más inconsciente. Y Alicia nos manda saludos Alicia. Y bueno. Además, si hay culpa la sentirá en su cuerpo, ¿no? Pues sí. No se preocupe. En la mente, pues en el psiquismo sería así más exacto, ¿no? Sí, claro. Bueno, aunque es sentimiento, ¿no? El sentimiento está más relacionado con el corazón y todo lo que tú quieras, si lo quieres poner ahí en el cuerpo, pero bueno, ahí está, ¿dónde está? Pero se siente, a fin de cuentas. Claro, se siente ahí en algún lugar. Pero bueno, ahorita hablando de la cuestión de dónde está la culpa y la responsabilidad, finalmente si también nos remontamos a algunos programas anteriores, pues cuando estábamos hablando de la perversión, me parece que ese es el tema, finalmente mencionamos que el resultado, digamos que de la educación, para resumirlo, de toda esa prohibición en la cuestión del Edipo, etcétera, etcétera, son todas estas cosas morales que tienen que ver con la vergüenza y el asco, y justamente ahí está metida la culpa. Entonces, por eso la culpa se vincula o la relacionamos con un límite, como que hay culpa al momento de transgredir algo que no se debía de transgredir. Sí, es cierto. Finalmente, de ceder ante algo, volvemos a lo de Lacan, ceder al deseo, algo lo que a lo mejor ya estaba ahí pero que no debía de salir, salió y genera culpa. Es una cosa que finalmente modera. Que la culpa sería una defensa como como normalita, ¿no? Porque el no sentir culpa o el no sentir responsabilidad, eso ya estamos hablando de algo más psicótico que algo más neurótico, por decirlo así. Porque nos dice Joana, ¿cómo estás? Que dice, hasta que me acordé de escucharte. Dice, no, hasta que compraste una computadora y le pusiste internet, que es diferente. Pero bueno, dice, es cierto, yo deseo que se muera diariamente medio mundo y cero culpa. Pues sí, pero en la imaginación no hay problema, y feliz de la vida. Que bueno, hablamos de una realidad psíquica y generalmente volvemos. Si por parte de esta educación todo esto de la moral y la vergüenza y el asco, que poníamos el ejemplo del niño que juega con caca, y ya después se desarrolla eso de guácala. Sí, ya hasta que le dicen, ¿verdad? Porque antes no, para el niño no es. Y probablemente no es cuestión solo de decirlo, ahí se da algo pasa con el sujeto, a tal punto de que no nada más, digamos, se le quedan las palabras de la mamá o del papá en la cabeza de no hagas eso, es sucio, sino que se queda algo, ¿no? Siente algo ya que... Pero eso sería, digamos, con los niños más chiquitos, pero también pasa exactamente lo mismo, ese sentimiento de culpa con la masturbación infantil, ¿no? Sí, exacto, es que sería, digamos, lo que viene después de eso, de eso de jugar con la caca, pues, con la popó, ¿no? Sí. Ya se traslada a otro lado. Finalmente, que ya está, me perdí lo que... Ay, te digo, Joana, que qué chistosito soy. Ay, no es cierto, sí, estamos jugando. Es la culpa, porque me quiere hacer sentir culpable a mí de lo que le dije. Pues, entonces, si lo logra. A ver, si lo logra. Alusivo al nombre de Joana, entonces ya me acordé de... ¿Ya te acordaste de qué? Eso, muy bien, esta educación, digamos, que tenía que ver o se imprime con las primeras personas, digamos, los primeros objetos de amor, o el primer objeto de amor. Tiene que ver la madre o, bueno, cualquier persona que le sustituya,
Ya después no es igual de pesado, por eso se le puede desear la muerte a medio mundo. No hay ningún problema. Porque fíjate, bueno, ahorita hablando de niños chiquitos, bueno, que me acordé, resulta de que los niños chiquitos pues tienen como de los 3, 2, 3, ya cuando pueden hablar un poquito de los 2 años en adelante, de que cuando ellos, digamos, son dejados en algún lado, y luego llega la mamá o el papá o los dos y luego los abraza y que los extrañé mucho y no sé qué tanta cosa, acá hace como circo y medio porque recuperó a sus papás, pero eso es digamos la actitud reparadora que se ve, pero la otra actitud que el niño siente que no la dice pues, o que solamente la piensa pero no la dice, es que cuando el niño lo abandonan, bueno, él siente que lo abandonan cuando lo dejan en algún lugar y empieza a fantasear de que por qué lo dejaron, que mejor que por castigo sus papás les debe de pasar algo por haberlos dejado y no sé qué tanta cosa, y empieza a fantasear el niño de que se mueran los papás. Entonces eso le produce angustia, ¿no? Y entonces cuando los ve que no les pasó nada y ya los ve y van por él, siente toda esa felicidad como formación reactiva por todo lo malo que pensó. Entonces después de que los destruyó ya los recupera y ya se siente feliz porque recupera su mundo. Pero eso es la culpa, ¿no? La culpa inconsciente y luego ya digamos la alegría consciente que siente, bueno, el niño, todo mundo, ¿no? A fin de cuentas cuando las mamás ya grandes que tienen a sus hijos, pues, o se van a las fiestas, qué sé yo, y que, ojalá no te pase nada, ¿eh? Pero es para, pues, ese como odio, ese querer que le pase algo porque la dejó, y ya regresa el hijo, la hija, y ya feliz, y le hacen su tecito, y qué sé yo, tanta cosa, pero por lo mismo, por el sentimiento de culpa, por haberles deseado la muerte, ¿no? Sí. Así. Que bueno, hay cosas, pues, permitidas, hay cosas que se dicen o que no se dicen, pero ahorita desearle la muerte a un político... pues sería un acto de justicia, ¿no? Exactamente, pero no es lo mismo a que se diga, no, yo quiero que se mueran mis hijos, pues ahí ya vienen... Eso ya generaría como algo que no debería la persona de pensar, ¿no? Ajá, exactamente. Pero bueno, estamos a la mitad. A ver, ya se me fue. Tijuas, el Mac. ¿No sientes culpa por no prenderle el micro a tu colega compañero de radio? Que no te... ¿Sí se escucha o no se escucha? No, eso es de Eric, no es mi culpa, es de Eric, para que veas. Él es el que se tiene que encargar de eso. Luego dice Joana, de hecho ya viene su cumpleaños y quiero que le regale un iPad. Vámonos tendidos. ¿iPad o iPod? ¿Cómo se dice? ¿Las dos formas? ¿Hay dos? Hay dos. Tómala, yo nomás me sabía uno. Bueno, me voy a sentir muy culpable, Joana, porque no creo que alcanzar. Y Norma nos manda saludos. Saludos, Norma. Saludos a Alicia. Y Alicia, sí, ya la saludamos. ¿La conoces? ¿No? Sospecho. ¿Sospechas? Eso, muy bien. Y tengo una novedosa de ¿cómo se dice? Cuando es algo así de primero. Es el debut. Ándale, un debut del mundo mundial. No es debut. Eso, muy bien, una primicia. Okay. Se llama Dana Garay y está, yo es la primera vez que la escuché y está re interesante para que la escuchen. A ver si les gusta. Muy bien, entonces. ¿No la conoces? Day in, day out, the same old voodoo follows me about. The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out, day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I wake with a tingle. One possibility in view, that possibility of me missing you. Come rain, come shine, I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar, 1,000 drums. Can't you see
Day in, day out, the same old voodoo follows me about. The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out. Day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awake with a tingle. One possibility in view, that possibility of me missing you. Come rain, come shine, I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar, 1,000 drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt when there it is day in, day out? Day out. Eso es todo. Bueno, espero les haya gustado Dana Garay, ese tema, el número 3, que es Day in, Day Out. Bueno, algo así. Se llama Remembering Nat King Cole. A que veas. Bueno. Pura novedad aquí. Joana, ya me dijeron que es el iPad. Oyes, no quieres nada, mejor por otra cosa, más baratita. Oyes, ¿cuánto vale el iPad? Como unos 10,000 pesos. No sé, pero yo no dudo que los chinos ya hayan como hecho 20,000 pesos. Algo similar, como 8. Algo similar. Ándale pues. Seguimos así con la culpa. Que hay gente que se siente culpable después de que ha porque gastado no mucho dinero bueno. en o zapatos, ándale, vestidos. ¿Y no tienen culpa o sí tienen culpa? Hay culpa. ¿Ah, sí refieren que sienten culpa. O cuando hay culpa después de comer, etcétera, etcétera. También. Pero bueno, ahorita sí, caso típico. Por ahí también venía un texto que alguien que comentaba, dice: hola, por mi culpa mi madre se muere. Les contaré un poquito. Pues, el Día de las Madres la llevamos a comer y estuvimos bien en la noche. Decidimos mis hermanas y yo ir a bailar, siempre lo hacíamos, pero me siento mal porque fue el Día de las Madres. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la encontré en el piso, le había dado un stroke, bueno, sí. ¿Qué? Stroke, aquí dice, y no había nadie con ella. Me siento tan culpable como si yo la enfermé, y lo peor, no puede hablar, necesito un buen consejo. Tómala, le quitó el habla a la madre. O sea, que aquí, bueno, viene en este pequeño comentario, pero esto, yo lo he escuchado montones de veces, en donde precisamente volvemos a todo eso de la mamá que se desmaya o que dice: por tu culpa estoy así, por tu culpa me duele la cabeza, por tu culpa, o bueno, esto de perder tanto, el habla. Tanto que me esforcé en ti y no sé qué tanta cosa. Sí. No te cargué 9 meses. Y me pagas con esto y ya te hacen sentir culpa. Claro, que entonces volvemos a lo que decíamos al principio. Digamos que surge con esos primeros objetos o con ese primer objeto de amor, y por eso sí como que la madre, particularmente la figura de la madre, está tipificada con todo esto, con todas estas frases que incluso me parece que sacaron un comercial para regalarle un celular ¿A quién? A tu mamá, que porque adora sus frases o algo así. ¿Sí? Salen muchas frases que mencionan, son típicas de mamá. Ya nos dijeron que es un stroke, un accidente vascular cerebral. Eso es, en inglés, yo creo. Gracias, Joana. Sí, claro, en inglés. Pero un stroke. Stroke. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí, su mamá o mamá típica, en este caso, que pues, le genera culpa a su hija y principalmente a las hijas. O sea, sí, porque fíjate, ahí digamos, la responsabilidad que tiene que tener la madre, que tiene que apropiársela a ella, obvio que no la agarra y la echa a los otros, ¿no? Y quien se deje. Y en este caso, pues las más débiles son las hijas. Uh-huh. Porque yo me acuerdo de un caso que leí
que decía de que había una relación así muy muy psicótica, pues, de una madre con una hija, y que la madre, si no hacían lo que ella quería, digamos que se ponía mal, bueno, hacía sentir mal a las hijas, pero digamos, era tanto así como el poder que tenía, que decía la mamá, de que haz de cuenta, no, pues ahora que lava los trastes, ¿no? Pongamos así, y que le decía la mamá, la hija, no, pues que no puedo. Entonces la mamá le decía, pues me voy a morir. Pero haz de cuenta que el morirse para ella era dejar de respirar, ¿no? Entonces, pues, ¿cuánto puedes aguantar así, no? Pero la hija se la creía y hacía las cosas que la mamá le decía que no quisiera, porque si no la iba a matar ella, dejando ella de respirar, ¿no? Pues, ¿cuándo has visto eso? Pero para que veas, digamos, qué poder tiene la culpa, que hace actuar a las personas algo que no quieren, ¿no? Sí, que incluso luego no se puede enfrentar a la razón, porque por ejemplo aquí, bueno, a lo mejor eso era desde niña, y ya después, aunque existe este argumento de no, pues no va a poder aguantar la respiración mucho tiempo, o sea, de todas formas se queda algo ahí, sigue funcionando el argumento, o sea, no importa que tantas cosas expliquen. Y sigue sintiendo culpa. Claro que sí, sigue sintiendo culpa. Las dos cosas. A ver, déjame ver acá. Acá ya aparece plática personal. Tú has de disculpar, mi estimado Omar. Adelante. Dice acá, dice Joana otra vez, tantos años invirtiendo en mi amistad, fíjate, para que le salga que no le voy a regalar un iPad. Dice, y que se muere de tristeza, de depresión y de frustración, y es mi culpa. Híjole, ya me hizo sentir bien mal. Entonces, va a ser un iPad, un iPod, ¿qué más hay? Pues también... ¿Qué cosas hay más? No sé. Un iPhone, los 3 sí, Joana, te voy a regalar, vas a ver. Mira, acá y luego, bueno, ya nos dice, y luego Anthony Dave, Stroke dice que es trombosis. Vámonos, entonces trombosis es accidente vascular cerebral. A ver, es lo mismo. Pues. En un momento va a llegar la doctora. No, ella es doctora, Joana es doctora. ¿En serio? Joana, anestesióloga. Muy bien. Casi psicoanalista también. Ok. Ok. Bueno, que si aquí menciona que se va a morir de tristeza. De tristeza, depresión y frustración, de las 3 cosas, no nomás de una, fíjate. Pues ya veo que ya está contribuyendo a que se muera alguien. No, y va a ser mi culpa, no, está grueso. Y va a ser su culpa, que dentro de las 2 definiciones de culpa, acuérdense que habíamos mencionado que había culpa, y había una definición que hablaba de imputación, que ahí viene, bueno, va a ser su culpa, aquí lo estamos hablando, Doc, va a ser su culpa si se... y otra cosa es que usted sienta eso que... Claro, pues, si es real, de veras. Sí, que le llamamos culpa. Que bueno, incluso con el concepto de culpa manejado como causa de o ser causante de, muchas veces eso es el problema y eso es lo que se trata de trabajar en las pláticas de amigos o con la vecina o con los hermanos, donde, bueno, es que yo tuve la culpa de eso. No, tú no tuviste la culpa. Esas cosas pasan, porque o no, Dios ya tenía eso planeado, no fue tu culpa. O sea, se está disputando quién fue el causante y dependiendo de dónde quedó la bolita. Al fin de cuentas, el aceptar la culpa, bueno, mejor dicho, en sentirla, es un peso que no te deja estar, ¿no? Que no te dejas estar pues, bien, por decirlo así. Entonces, la culpa es un sentimiento como tan fuerte de que se tiene que quitar o se tiene que esparcir o se tiene que disolver en todo lo que tú me acabas de decir ahorita, pero por lo mismo, porque ¿quién aguanta la culpa como tal, no? Claro. Y más de una muerte, así como me están diciendo a mí, pues más peor todavía. Así es. Que en este ejemplo de las mamás, bueno, ya desde ahí se empieza a originar una relación corporal. Digo, si la mamá sufre en carne propia los efectos de que se hizo esto que no se debía de hacer, o que no se hizo esto que se debía de hacer, bueno, también con la hija va a quedar algo igual.
A rato se le verá también sufriendo desmayos. Sí, por supuesto, ¿no? O quedándose sin habla. Exactamente. Pero bueno. O me acuerdo, digamos, ahorita de esa que aguantaba el aire para morirse, ¿no? Para suicidarse, no respirando. Es también como, bueno, como lo que hacía Chabelo en sus sketches, no sé si te acuerdes, o en La Carabina de Ambrosio, de que se quedaba como privado sin respirar y hacía sentir culpa a los padres que lo estaban matando, ¿no? Así de tanto sentimiento malo que le echaban. Pero al fin de cuentas es eso, es esparcir para que los otros sientan lo que uno no quiere sentir, ¿no? Uh-huh. Ese es digamos, como el gran mérito que hacen este tipo de personas, ¿no? El esparcir la culpa y que los otros lo sientan de veras y se doblen, pues, al fin de cuentas. Sí, que, bueno, se origina esta dinámica porque, como mencionaba, no nada más los papás hacen sentir culpables a los hijos, sino que también se da al revés. Y es muy frecuente esto de aguantar la respiración, pues lo ponen mucho en los niños, uh-huh. Precisamente. Hay que recordar que muchas cosas infantiles se quedan. Y pues eso de no hay que hacer algo porque Pedrito se nos pone morado. Claro. A ver, dice aquí Daniel, ¿por qué es un sentimiento y por qué no una conciencia de culpa? A ver, la pregunta del millonón. Y caramba, lo bueno que usted ya la tenía contestada. No, se supone que en el psiquismo nomás existen dos tipos de cosas, sentimientos e ideas. Uh-huh. Sí, bueno, los sentimientos, bueno. Entonces, no puede ser una conciencia se puede, digamos que la culpa es un sentimiento porque se siente, te sientes culpable. Uh-huh. No eres consciente de culpa, que no sé, como que no se escucharía así muy bien. Si la sientes, obvio que es en la conciencia, ¿no? En el consciente. Pero es un sentimiento porque viene del inconsciente, pongámoslo así, no viene del consciente también. Bueno, incluso ahorita que mencionaba esto, precisamente hablan de que hay representaciones cosa, uh-huh. Y hay representaciones palabra. Y las representaciones cosa están más vinculadas o completamente vinculadas al inconsciente. Ya las representaciones palabras, pues es cuando viene la labor consciente, que ¿cómo entraría todo esto para responder a la pregunta? La concepción de conciencia, de culpa, hasta en la palabra, me parece que así lo refería, dígame si me equivoco. Ok, muy bien. La cuestión de la conciencia de culpa tiene ahí una palabra vital, conciencia y de culpa, que ya parece que es una construcción más social o uh-huh. Se puede hablar de ella pues viniendo de la tópica religiosa o la tópica moral o etcétera, etcétera. En esta conciencia de culpa pues ya pudiera ser todo este discurso acerca de la culpa, o este discurso personal acerca de la culpa, o este discurso filosófico acerca de la culpa, o este discurso familiar acerca de la culpa, este discurso religioso, uh-huh. Etcétera, etcétera. Pero sentimiento de culpa, digamos que esta conciencia de culpa, hay un sentimiento de culpa ahí detrás, pues, y a veces ni siquiera hay conciencia de culpa, a veces sí pueden estar divididos, y nada más puede estar ahí el sentimiento de culpa. Por ejemplo, pues ahorita les voy a hacer sentir culpa y envidia. Culpa porque no fueron al FIM, a la Feria Internacional de Música, y no se compraron este CD que yo tengo aquí. Y envidia porque lo van a querer, ¿no? Porque ya se terminó, eso fue el domingo. Y vamos a escuchar la número 2 para que les dé más culpa y envidia. De acuerdo. Ay, no, todavía no. Híjole, me hizo sentir culpable, Eric. Te tengo que avisar, ¿verdad? Eso, ¿ves? Hay que hacer las cosas bien. ¿Cómo se llama? Dana. La número 2, porfa. Ahí les va para que se sientan bien, se les quite la culpa.
Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say night, night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading but I linger on dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams I'll leave all worries behind you. But in your dreams whatever they be, dream a little dream of me. Sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams whatever they be, dream a little dream of me. Then I dream a little dream of me. Then I dream a little dream of me. Ok, entonces esperamos les haya gustado esa que se llamó número 2, la Dream, a Little Dream of Me. Eso, sí, bien claro, ¿verdad? Bien claro. Ay, déjame presumirte, fíjate, dice Joana otra vez, dice, amigo, un placer escucharte. Pues sí, así es, siempre es un placer. Muy padre, interesante sus comentarios, pues como siempre, ¿ah? ¿A poco no? Felicidades por tu programa, que también es de Omar, también. Un gran abrazo. Ay, pero no te vayas, espérate tantito, todavía falta un ratito más. Dice Daniel, hasta ahora un muy buen programa. Uy, ojalá no se desplome. Ha de ser por la música que está muy bueno. Sí, híjole. Está bien, gracias Daniel. Le gustó la música. Bueno. Ok, perfecto. Síguele, Omar. Sí, está viendo. Ay, Dios. Bueno, por ejemplo aquí venía otro, bueno, nada más que no sé si tenemos, creo que ya no hay mucho tiempo. Ay, tú aviéntate hasta lo que alcancemos. Ok, mejor uno más cortito. Eso. También ahí en las redes sociales, que ahorita pues, es cuestionable y a veces dicen, es que cómo se pueden sacar de ahí pues casos, bueno, son reales y la gente está poniendo cosas reales ahí, así que ni modo. Bueno, dice, hola a todos. Pues hace 10 años me encontraba haciendo la mili y yo de aquellas fumaba porros y no me preocupaba de nada. Un día se murió un compañero con el que tenía poca confianza y el día de la misa estuve haciendo unas bromas con otros compañeros y riéndome de él. Vamos, que todas las bromas eran referente a su muerte o vacilándole, pero cuando fuimos a la misa y vi a su padre nada más, y vi a su padre llorar, me di cuenta de lo que hice y sabía que estaba mal, muy mal. Desde ese día empecé a plantearme muchas cosas malas que había hecho y por supuesto lo de ese día en concreto. Yo sé que he cambiado y soy mejor persona y ahora me pongo en el lugar de los demás, pero llevo 10 años arrepentido y machacándome con lo mismo. Escribí una carta de disculpa y fui a su tumba a leerla, pero no dejo de sentirme mal y de imaginarme que si me ve desde donde esté, no me perdona.
estoy sumamente arrepentido y no sé si algún día me podré perdonar a mí mismo. Sé que ya no lo volvería a ver y pues no sabré si me perdonará. Es lo que me come, lo que se lo come. No sé si de verdad merezco perdón. Y siempre me quiero divertir, siempre que me quiero divertir o algo, pienso en que no sé si lo merezco y es todo. Gracias por escucharme. Que también la parte de merecer es, digamos, si te sientes culpable, obvio que no te vas a sentir como derecho de merecer. Sí, eso sí. sí es cierto. Que en esta relación con los primeros objetos de amor, bueno, mencionábamos que no nada más era cuestión de que se quedan en la cabeza, por decirlo así de forma caricaturizada, las palabras de la mamá o el papá de eso es malo, no lo hagas, bla, 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 sino que tiene que pasar otra cosa para que esto embone, digámoslo así, y tiene que ver mucho con la cuestión de merecer que puede ser el cariño de ese objeto, que ese objeto pues pueda ser del niño, o sea, porque finalmente pues hablábamos de que la desgracia o la fortuna de los seres humanos es toparse con otro, porque esos otros objetos desean. Entonces pues el niño puede desear algo de esa otra persona, y necesita que esa persona pues desee dárselo. Por lo tanto, pues tiene que ver mucho con, recordemos esta frase, ya no te voy a querer, digamos. Sí, para sentir culpa. Resumiendo las cosas. ¿Cuánto falta? Ya. Jesús de Veracruz. Dice Joana que se apunta para la rifa del CD. ¿Cuál rifa? Dice, ¿van a regalar boletos para algo? Sí, vamos a regalar boletos para el mundo del psicoanálisis. Otra vez, para el siguiente martes. Claro para que sí. te apuntes. Bien. Entonces ya, Érico, ¿cuánto falta? Sí. Qué caray. Bueno, Mar. Bueno, pues. Qué bueno que viniste y que ya regresaste del Tíbet. Fue un gusto estar con ustedes, Radio Escuchas, y un gusto estar amigos con usted, tuyos, ¿no? ¿Cuál Radio Escuchas? Amigos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos, Joana. Y ahí luego te llamo. Y nos vemos el siguiente martes a ver con qué más de temas hacer una culposos. sorpresa. Eso. Gracias. Nos vemos.